soy Ethan y hoy en el canal de Amigos de la Biología vamos a hablaros de un tema muy misterioso y del cual se sabe muy poco, y son las enfermedades priónicas. Y para que lo entendáis a la perfección, cuento con la ayuda de mis compañeras, las cuales os van a explicar muy bien el tema de hoy. Hola, muy buenas, pues yo soy Andrea García y para poder hablar de las enfermedades priónicas, pues tendremos que empezar por lo básico, ¿no? Las enfermedades priónicas son aquellas producidas por un prión. Y os estaréis preguntando, ¿pero qué es un prión? Bueno, pues para poder hablar de ellos, primero hablaremos de la existencia de unas proteínas priónicas funcionales, que son un tipo de glicoproteínas ancladas a la hemimembrana externa de la membrana plasmática mediante un GPI. Estas glicoproteínas están en la mayoría de los animales, incluidos en el ser humano, y donde más abundancia hay de ellas es en el sistema nervioso. En esta imagen se puede observar cómo la proteína priónica funcional, que también se puede denominar PRPC, está anclada a la hemicapa externa de la membrana plasmática mediante ese glucolípido, ese GPI. Cuando esta proteína funcional, la PRPC, sufre transformaciones en su plegamiento secundario y terciario, adquiere una forma patológica y a eso es lo que denominaremos prión y nos vamos a referir a ello mediante las siglas PRPSC. Por lo tanto, la proteína funcional y la proteína anómala van a compartir la misma estructura primaria, es decir, la misma secuencia de aminoácidos, pero el problema va a radicar en el aplegamiento de su forma tridimensional y como consecuencia esto va a dar un cambio a su funcionalidad. Para que podamos visualizar lo que estamos explicando, hemos elegido esta imagen donde se ven las proteínas de manera tridimensional. Vemos la proteína priónica con una estructura alfa y el prión con una estructura alfa y unas hojas beta. Entonces ahí es donde se va a producir ese cambio de funcionalidad de la proteína priónica inicial. Y nos preguntaremos también, pero entonces, ¿cómo consigue esta proteína anómala cambiar la funcionalidad de la proteína? Pues nada, el prión entra en contacto con el receptor que está en la membrana plasmática de la célula, es reconocido y se va a introducir dentro de la célula mediante una vesícula de clatrina. Esto es lo que se denomina endocitosis mediada por receptor. Una vez dentro de esa vesícula de la célula se va a formar una serie de reacciones en cascada que van a participar en la replicación de esa proteína anómala al mismo tiempo que se inhibe la acción de las chaperonas, que las chaperonas son esas proteínas que ayudan a corregir el plegamiento de las proteínas. De esta forma entonces el prión se está replicando y está parando a las chaperonas para que no corrijan ese mal plegamiento y se puedan reproducir anómalamente. Para que nos hagamos una idea de cómo ese prión entra dentro de la célula, vamos a suponer que esta estrellita es el prión y vemos cómo es captado por el receptor específico que hay en la membrana plasmática, que está aquí pintado en verde. La membrana se invagina y se forma una vesícula revestida por clatrina, quedando el prión dentro de la célula ya mediante esta vesícula. Hay que destacar que los priones tienen la característica de ser insolubles, lo que les van a dar una capacidad de resistencia frente a la acción de las proteasas, es decir, van a ser difíciles de degradar. Como consecuencia, pues se va a producir un cúmulo de depósitos de péptidos beta-amiloides que van a formar placas de amiloide en el sistema nervioso. Como consecuencia, se va a dar una necrosis neuronal que va a dar lugar a las enfermedades neurodegenerativas que están clasificadas dentro del grupo enfermedades priónicas de las que hablaremos a continuación. Hola chicos, me presento, mi nombre es Anaí y hoy vengo a hablaros de las enfermedades producidas por priones, que causan las conocidas encefalopatías espongiformes transmisibles. Las llamamos así porque por un lado afectan al tejido nervioso y a eso se refiere con encefalopatía. Por otro lado, lo de espongiforme es que estas proteínas mal plegadas producen la muerte neuronal, lo que hace que se forme una vacuolización y esto le da un aspecto esponjoso al cerebro.
y finalmente transmisibles porque se pueden transmitir de unos individuos a otros. Esta enfermedad aparece tanto en humanos como en animales. En animales, la más conocida, encefalopatía espongiforme bovina, comúnmente conocida como la enfermedad de las vacas locas. En el caso de los humanos hay varios tipos de enfermedades. Yo concretamente me voy a centrar en dos que fueron las que a mí más me impresionaron y me interesaron, que son el curú y el insomnio letal fatal. En los años 50, en Papúa Nueva Guinea, apareció una extraña enfermedad que acabó con la devastación de una tribu llamada Fore, a la cual denominaron curú, que significa temblar, un síntoma muy habitual de este tipo de enfermedad. El curú afectaba principalmente a mujeres y niños. Los hombres no se veían prácticamente afectados. Esto era algo que desorientaba mucho a los científicos. No fue hasta que Daniel Carleton hizo un experimento para descubrir cómo se transmitía esta enfermedad, porque él ya sospechaba algo. ¿Y queréis saber cómo se transmitía? A través de los alimentos. ¿Qué alimentos? Os doy una pista. Pues sí, chicos, el canibalismo. La tribu Fore, ¿qué era lo que hacía? Pues cuando un familiar fallecía, en señal de respeto, se lo comían. ¿Y qué ocurría? Que las mujeres y los niños comían las partes blandas, en concreto el cerebro, mientras que los hombres se comían las partes musculares. De ahí que las mujeres y los niños se vieran mucho más afectadas que los hombres. ¿Qué ocurría con el curú? Pues cuando una persona fallecía, no la enterraban, sino que se la comían. Entonces, por eso causó tal devastación, porque estaban infectándose constantemente. ¿Qué pasó? Que en 1960 prohibieron el canibalismo, y por lo cual esta tasa comenzó a bajar. Pero sí es verdad que aparecieron casos hasta 30 años después de prohibirse el canibalismo. Pero eso fue porque, como ya sabemos, el curú, en general, las enfermedades producidas por priones, algunas pueden tener periodos de incubación muy largos hasta que aparezcan los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas del curú? Al principio el individuo está completamente inestable, casi no se puede sujetar, de hecho hay que ayudarlo a moverse. Después empiezan con problemas para tragar, también tienen disartría, que es la imposibilidad de pronunciar correctamente las palabras. Finalmente, pues acaban encamados, sin moverse, con infecciones pulmonares, lo que al final les conlleva la muerte, porque esta enfermedad siempre es letal. El insomnio familiar fatal es una enfermedad que te priva del sueño, también conocida como demencia talámica. Estás como entre despierto y dormido. Existe desde hace siglos. Lo que pasa es que antes se consideraba que la gente que tenía esta enfermedad era gente que estaba loca. ¿Qué hacían? Pues los encerraban en psiquiátricos hasta que les llegaba la muerte. A diferencia del curú, que la transmisión era por los alimentos, en este caso es hereditaria. Concretamente es una herencia autosómica dominante. Actualmente solo se conocen 100 casos en todo el mundo. Los principales síntomas de esta enfermedad son la disfagia, el deterioro cognitivo, pesadillas, alucinaciones, cansancio permanente. Tener en cuenta que la persona nunca acaba de concebir el sueño completo. Si hablamos de los periodos de incubación, pues como siempre, pueden ser muy largos. Este tipo de enfermedad puede tardar en manifestarse hasta 50 años. Eso sí, una vez que se manifieste, en el 90% de los casos la persona acaba falleciendo en menos de un año. Finalmente, os voy a dejar aquí un enlace que es sobre un documental de una familia que lleva 30 años luchando contra el insomnio familiar fatal. Y nada más que deciros, espero que os haya gustado y nada, recordad, no comáis cerebros y dormir vosotros que podáis. Hola, soy Ana Rodríguez y yo vengo a hablar del tratamiento contra las enfermedades priónicas. En realidad, en la actualidad no existe tratamiento contra este tipo de enfermedades, pero sí que se han realizado diversos experimentos con diferentes terapias como moduladores oligoméricos que bloquean la formación de agregados patológicos de PRP-SC, proteínas priónicos heterólogas que inhiben la replicación de los priones o inmunoterapia pasiva mediante anticuerpos antiprión, creando así anticuerpos que reducen los niveles de PRP-SC y los niveles de PRPC. Por otro lado, se ha hablado de la posibilidad de desarrollar fármacos que estabilizan o desestabilizan la estructura de la proteína priónica. En general, estos experimentos, algunos han tenido éxito en cultivos celulares, pero ninguno en animales, con lo cual, a día de hoy,
Como he dicho antes, no existe tratamiento efectivo para este tipo de enfermedad. Como habéis visto, los priones, en definitiva, son unas proteínas mal plegadas con capacidad para transmitir esa característica a otras proteínas, lo que da lugar a enfermedades muy letales, como ya habéis visto y os han explicado mis compañeras. Y bueno, nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis aprendido algo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo y adiós.